Buenas tardes para todas y para todos. En primer lugar, un saludo especial y agradecimiento a Pepe, a Lucía, que nos acompañan, a los compañeros del Frente Amplio. Un agradecimiento especial a todos los delegados que vinieron de todas partes del país para este plenario programático que hicimos, que estamos concluyendo. Les agradezco a todos infinitamente que estén hoy aquí con nosotros, como agradezco los saludos que acabamos de escuchar de compañeros de otros lugares del mundo que nos han enviado su saludo. Hoy, tan cerca de la fecha, quisimos también homenajear al Che Guevara como referente de la lucha por la libertad y la independencia de los pueblos de América. 51 años de aquel tremendo enfrentamiento en Bolivia, de aquella dramática situación que se vivió y la pérdida, la inmortalización de uno de los referentes más importantes del proceso revolucionario en todo el mundo. Y lo quisimos hacer a través de esta entrevista que es casi inédita, porque hace unos pocos meses que se reveló un tramo de una entrevista de 15 minutos que es bastante más extensa que lo que hemos pasado hoy. Pero bueno, estamos concluyendo un encuentro programático que hemos tenido. Le doy hoy la bienvenida al embajador de El Salvador. Muchas gracias por acompañarnos. El compañero Marsiglia, del Partido Comunista del Uruguay, gracias por acompañarnos. Estamos concluyendo un encuentro programático donde analizamos el documento que se ha elaborado en el Frente y también el borrador que habíamos enviado a todos los compañeros en todo el país para que pudiera ser analizado. Y no podemos analizar o encarar un encuentro programático, una propuesta programática para el próximo gobierno sin hacer un breve análisis de lo que pasó a lo largo de este proceso desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. Llevamos 3 gobiernos. Y allá en el año 2004, cuando se ganaron las elecciones, el país vivía uno de los peores momentos de su historia, que todos lo recordamos. Muchos jóvenes de los que están hoy acá quizás no lo recuerdan, no lo vivieron, pero fue uno de los momentos más dramáticos de la historia del país. El Frente Amplio llega al gobierno con una enorme batería de propuestas profundamente transformadoras, que la llevó adelante desde el primer día de gobierno, desde el 1 de marzo del año 2005. Reforma tributaria y fiscal, una reforma que permitía que los que tuvieran más pagaran más y que los que tuvieran menos pagaran menos, como lo habíamos proclamado a lo largo de toda la historia del Frente. Una reforma educativa que llevó a la incorporación de nuevas tecnologías, las ceibalitas en todo el país, un proceso de descentralización de la universidad, un plan importante de inversión en las escuelas técnicas, en las UTUS, en todo el país. Una reforma de la salud que integró a los dos sistemas, al público y al privado, en una cobertura de salud que permitió que 800.000 personas se integraran al sistema de cobertura de salud en el país, una profunda reforma de la salud. Una reforma también de la forma en que se establecían las relaciones laborales, se instalaron los consejos de salario, procurando que los que
estaban más postergados pudieran recuperar la situación salarial y permitiendo la incorporación en la negociación del Estado, del Gobierno, instalando la negociación tripartita para que él hiciera de juez y que inclinara la balanza para el lado que de acuerdo a las nuevas políticas podía convenir. Reforma de la salud, reforma tributaria, reforma educativa, reforma del sistema de inversiones que permitió un plan de inversión muy importante en las empresas públicas y en todo el Estado, y también promocionó y facilitó la inversión privada y la inversión extranjera en el Uruguay. Se instaló un nuevo ministerio, el MIDES, para favorecer a los sectores más vulnerables de la población y establecer un sistema de transferencia directa a los sectores más pobres que venían más postergados. Con el gobierno siguiente, con el gobierno de Pepe, se volcó un enorme esfuerzo para el desarrollo de la universidad en el interior del país, para el fortalecimiento de las escuelas técnicas. Las inversiones que se realizaron fueron importantes porque no es lo mismo hacer una UTU, una escuela técnica con los talleres, con la inversión que requiere, que un liceo, y se volcaron recursos para eso. Se descentralizó la Universidad de la República, se crearon una nueva universidad para el desarrollo de la educación en el interior, nuevas leyes que favorecían la mayor justicia e igualdad, la ley de 8 horas para el trabajador rural, la reglamentación del trabajo doméstico, el desarrollo del plan de inversión pública muy importante que se llevó adelante, el plan Juntos, con la idea de generar un sistema no solamente de construcción de viviendas, sino también de inclusión social en el mismo proceso de construcción. Durante los dos gobiernos se mantuvo una fuerte iniciativa por parte de nuestra fuerza política y del propio gobierno a nivel político. Llegamos al tercer gobierno y la situación económica y el cambio de la situación internacional generó un cambio importante en las capacidades y en las posibilidades de establecer las inversiones y de mantener la iniciativa. Un crecimiento importante del gasto endógeno, el crecimiento de las transferencias al Banco de Previsión Social, a la Seguridad Social, al FONASA, el pago de intereses de deuda. Todo eso hizo que la iniciativa ya no fuera la misma a lo largo de este proceso. Pero se siguió adelante con el plan, el sistema de cuidados, con la inversión en la educación, con planes de inversión en vivienda, con planes de inversión en las empresas públicas, con el fortalecimiento de la inversión social. Se siguió adelante. Con dificultades porque el país ya no tiene las mismas posibilidades y recursos, y porque la capacidad de establecer y de direccionar el gasto, como lo conversábamos hoy, cuando crece el gasto endógeno, se hace con mayor dificultad. No es fácil dirigir gasto o focalizar el gasto hacia determinados sectores cuando hay una parte importante del presupuesto que va siendo consumida por las propias políticas que ya se han ido estableciendo. Todo eso que hicimos permitió que el país cambiara profundamente. Pasamos de un 38% de pobreza que había en el Uruguay cuando llegamos al gobierno a un 10% que tenemos hoy. Bajamos los indicadores de la desocupación del casi el 20% al 7, el 8, ahora la nueva cifra es de 9. Miles de personas se integraron a la clase media con mejores ingresos, con mayor bienestar. Se redujo la mortalidad infantil dramáticamente en aquellos lugares como el norte del país, en Bella Unión, donde la mortalidad infantil cuando llegamos al gobierno era de 55 por 1000, y hoy la mortalidad infantil en Bella Unión y en el resto del país
anda en 7,7, 7,6 por 1000, una de las cifras más alentadoras de toda América Latina. Somos el país con mayor equidad de toda América Latina. Y el producto creció 4 veces. Pasamos de un producto que tenía de un producto bruto del país que tenía 15.000 millones a un producto que está cerca de los 60.000 millones. Miles de personas pasaron a vivir mejor, a tener mayores oportunidades. En la universidad, por primera vez, los hijos de los no universitarios son mayoría, lo que constituye un cambio estructural importante. El universitario por primera vez en la familia. Entonces, cuando como hoy nos juntamos para pensar lo que hay que hacer, para pensar en el programa, tenemos que analizar estas cosas y tenemos que analizar qué falta hacer, qué pasó, por qué algunas cosas no se pudieron hacer, por qué todavía este 10% de pobreza cuesta tanto seguir enfrentándolo y bajándolo, porque es otra pobreza, es diferente, y porque seguramente no vamos a poder abatir este 10% con las mismas políticas que bajamos el 38%, porque es una pobreza diferente, heredada, enquistada de mucho tiempo. Las dificultades para poder establecer y priorizar determinados gastos también, mantener los niveles de inversión pública se han dificultado. Entonces, hoy nos dedicamos a pensar qué falta. Y falta porque nos enfrentamos a desafíos enormes, hoy lo mencionábamos. Por ejemplo, en el mundo empieza ya a establecerse una nueva economía donde la fusión entre la biotecnología y las nuevas tecnologías y la cibernética generan una nueva economía absolutamente excluyente de millones de personas que no van a ser explotadas, sino que simplemente van a quedar afuera del sistema. La construcción de esa fusión que permite al capital sustituir a millones de personas todavía no ha podido ser medida en sus consecuencias. Nosotros estamos teniendo hoy algunos síntomas de esa situación, pero sin duda esa situación en el mundo va a seguir avanzando. Y nosotros todavía, frente a esa situación del avance de una nueva economía que se empieza a generar a nivel del mundo, nosotros tenemos que apurarnos, porque estamos contra reloj, a resolver las dificultades desde el punto de vista de la formación, de la educación y de la inserción en la sociedad y en el trabajo de la nueva generación de uruguayos en la vieja economía, porque todavía estamos con dificultades con la vieja economía, no con esa nueva economía que ya viene y que está por llegar, sino cómo hacemos para que aceleremos el proceso que permita, por ejemplo, mantener un porcentaje mayor de los estudiantes en la educación media que se puedan formar para la inserción en la sociedad que necesitan. Entonces es como que estamos contra reloj. Necesitamos, por un lado, estamos analizando y viendo eso que viene en el mundo nuevo, absolutamente desafiante y peligroso, tiene oportunidades, pero tiene riesgos, debilidades, peligros. El mundo mismo no se pone de acuerdo en cómo enfrentarlo, porque el mundo está dividido por religiones, por razas, por guerras, por intereses económicos, y no lo puede enfrentar de una manera única y global, y menos nosotros que estamos parados acá. Entonces, lo que sí es urgente es que preparemos a las nuevas generaciones, por lo menos para que estén al resguardo de esa nueva situación que se viene. Por eso hay que acelerar, y pienso en una prioridad fundamental, la educación. No solamente para el próximo gobierno, ahora todavía, en los meses que quedan de este gobierno. El combate a la pobreza también es un desafío. Ese 10% requiere de nuevas formas de combate. Tenemos que integrar políticas de todo el Estado para permitir que ese 10% que todavía nos queda pueda integrarse a la sociedad.
Y se requiere, en esta situación donde la economía se debilita, porque incluso ahora hay ya la posibilidad de que haya dificultades con el grado inversor, por el nivel de endeudamiento que tenemos, en esta situación es necesario enfrentar y generar nuevas ideas. Y nosotros estamos convencidos que para resolver las dificultades de la economía se necesita más economía. No se necesita ajuste, se necesita más economía, más actividad económica. Se necesita más pequeña y mediana empresa, se necesita más pequeños productores, se necesita más innovación, más agregado de valor. Se necesita mayor flexibilidad por parte de quienes conducen la economía para facilitar esa economía solidaria a la que el PP le dio tanto impulso, la economía autogestionada, el financiamiento a la pequeña y mediana empresa, que es la gran generadora de empleo en el Uruguay. Se necesita más flexibilidad, porque lo que está claro es que en el mercado libre, la libertad de mercado, no existe. Si no hay exoneraciones, si no hay subsidios, ni siquiera las transnacionales se instalan. Ni siquiera las transnacionales. Porque a veces entre nosotros discutimos discutimos muchas veces si había que subsidiar o no subsidiar la caña de azúcar o determinado emprendimiento, pero ahora ni siquiera las transnacionales se instalan si no hay exoneraciones y subsidios. También las transnacionales lo necesitan. Si lo hacemos con las transnacionales para que se instalen, porque estamos compitiendo con otros que se las quieren llevar, y lo hacemos para que vengan y generen trabajo, entonces ¿por qué no flexibilizamos también la política para favorecer la pequeña y mediana empresa que genere miles de puestos de trabajo que necesitamos? La solución de los problemas de la economía se resuelve con más economía. Como la resolución de los problemas sociales se resuelven con más políticas sociales, con más cobertura, con mayor respaldo, como los problemas de seguridad no se resuelven con represión, sino que se resuelven con más integración, más inclusión, mayor solidaridad. Entonces, esta asociación entre economía, trabajo y educación, que es un poco en lo que hemos estado concentrados, procurando integrar esos temas, pensando que además se requiere recuperar una fuerte inversión pública, porque el Estado es el gran protector que tienen los pobres, el escudo protector de los pobres. A estas cosas nos referimos en el día de hoy para poder integrarlas en nuestra plataforma de trabajo hacia la campaña electoral. Desde el punto de vista político, estamos convencidos que tenemos 4 prioridades. En primer lugar, construir un relato de la izquierda, que no hemos podido construir unánimemente, porque tenemos diferencias entre nosotros sobre nuestro propio relato, dificultades entre nosotros para poder unificar un relato sobre lo que hemos hecho, sobre lo que hemos avanzado, si lo hicimos bien o si lo hicimos mal. No hemos podido unificar un relato y eso es una debilidad y debemos fortalecer y construir un relato de izquierda. Debemos construir y establecer un nuevo compromiso dentro de la izquierda de unidad y compañerismo. Unidad, hoy mencionábamos la diferencia ¿cómo vemos la diferencia entre las dos cosas? La unidad como el acuerdo político, racional, alrededor de un programa, de una plataforma que nos impulsa hacia adelante, y el compañerismo, que es otra cosa, mucho más profunda, de respaldo, de apoyo, de solidaridad, de compartir el proyecto entre todos los compañeros de la izquierda, más allá de las diferencias, y tener la capacidad de poder analizarlas y discutirlas, y una vez zanjadas esas diferencias, poder, abrazados, seguir adelante. Se necesita entonces ese nuevo compromiso de unidad y compañerismo. Se necesita restablecer
la alianza entre la fuerza política y la base social de los cambios, que muchas veces se ha perdido, se ha dislocado, ha tenido un esguince, muchas veces, porque hemos puesto un impuesto acá, porque no atendimos determinadas demandas. Entonces es imprescindible que podamos restablecer la alianza entre la fuerza política y los trabajadores, los sectores medios de la sociedad, los productores rurales, los pequeños productores, los estudiantes, los profesionales, que son la base social del cambio. Debemos gobernar sabiendo que no vamos a tener a todo el mundo contento. Hay una parte de la sociedad que no nos va a votar nunca y que nunca va a estar contenta con lo que hagamos si llevamos adelante un proceso verdaderamente transformador. No podemos estar bien con todos. Para poder estar bien con algunos es posible que tengamos que estar mal con otros o que puedan estar un poco enojados. Y el otro punto que me parece sustancial es que lancemos como fuerza política una gran ofensiva política en todos los planos. En todos los planos. Debemos retomar la iniciativa política, porque cuando se abandona la iniciativa política, otro la ocupa. Y debemos tomar la iniciativa política en todos los planos. En el debate, en la discusión, en el Parlamento, en la prensa, en las redes, en las reuniones familiares. Nosotros no podemos desperdiciar ningún ámbito para dar el debate político y tomar la ofensiva política que necesitamos tomar. Necesitamos tener claro que hoy la contradicción fundamental que tenemos en el Uruguay y en el planeta es la contradicción entre el capital y la vida. El capital que se quiere apropiar de la tierra, que se quiere apropiar del agua, que se quiere apropiar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, que se quiere apropiar de nuestros me gusta, que se quiere apropiar de nuestros recursos y de nuestros conocimientos, y la vida. La vida, la defensa del medio ambiente, la defensa de la solidaridad, la defensa de la convivencia, la defensa del amor. Debemos defender la vida frente a esa ofensiva brutal que hay sobre los valores más importantes que tiene la vida a nivel mundial. Siempre vamos a estar discutiendo en nuestra izquierda si tenemos que conquistar el centro o corrernos hacia la izquierda. Nosotros somos de la idea que tenemos que agrandar la izquierda, agrandarla. Tenemos que seguir trabajando siempre para agrandar la izquierda. Tenemos que trabajar para generar una gran sensibilidad transformadora y revolucionaria en el Uruguay, donde la gente se sienta verdaderamente comprometida con el proceso de transformación que el país lleva adelante. Hoy lo decíamos, tenemos que trabajar firmemente sobre esos elementos que todavía quedan para conquistar, para generar una gran corriente esperanzadora en el país. El repaso de todo lo que hemos hecho y de los logros que hemos alcanzado, de las conquistas que tenemos, de los derechos conquistados, el repaso de todo eso es importante para mostrar que lo podemos hacer porque lo hicimos. Es importante, sí, repasar todo lo que se hizo porque muestra la enorme capacidad que tenemos de transformación cuando nos focalizamos, cuando nos unimos todos en función de determinados objetivos. Pero lo alcanzado y los logros, todo ese relato de lo ya conquistado, no es esperanzador. Eso puede dar fuerza, puede dar muestras de la capacidad que podemos tener. Pero nosotros tenemos que ser capaces de generar una nueva utopía, nuevos paradigmas que sean capaces de impulsar a la sociedad hacia adelante. Tenemos que ser capaces de enumerar los objetivos que tenemos por delante y generar alrededor de esos objetivos una gran corriente de esperanza que movilice, que dé fuerza,
que entusiasme sobre lo que podemos conquistar hacia adelante para tener una sociedad más justa. Esas nuevas utopías son las que mueven la rueda de la historia. Las ruedas de la historia no las mueven los conformes y los quietos. La rueda de la historia la mueven los que están inquietos, los que están desconformes. Los quietos no mueven la rueda de la historia. Nosotros necesitamos generar una gran corriente de esperanza e inquietud con lo que va a venir, con lo que podemos conquistar, movilizadora y esperanzadora. Los que mueven verdaderamente la rueda de la historia son los soñadores, los que son capaces de movilizarse, de soñar nuevas sociedades, de pensar que la gente puede vivir mejor, que puede alcanzar mayor dignidad. Esos son los que mueven la rueda de la historia y nosotros vamos a ganar las próximas elecciones si somos capaces de generar esa gran corriente esperanzadora con la nueva utopía y el nuevo paradigma que le podamos plantear a esta sociedad que se merece toda la felicidad del mundo. Y ese es nuestro objetivo. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de los compañeros, diputados Daniel Cayani y Nelson Larzábal del MP y a la compañera Macarena Germán del IR. Muchas gracias por acompañarnos. Y le voy a dar la palabra a Pepe ahora. Tuyo, el micrófono. Bueno, compañeros, creo que Raúl me ha ahorrado mucho de lo que podía decir. Por lo tanto, le quiero transmitir cosas de viejo, porque los viejos todavía pensamos, y por algo hemos vivido tanto tiempo. Por burro que no sea, alguna cosa aprende con los tumbos del camino. Y luchar por un mundo mejor nos obliga, nos compromete a paralelamente luchar por ser mejores nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque conocerse a uno mismo es lo más difícil, es el enorme desafío. Y los tiempos contemporáneos y los que vendrán van a conocer un tipo de dominación que no es de afuera. Hemos conocido dictaduras, imposiciones de fuerza, pero el nuevo tiempo significa un asalto a las emociones internas, igual que hacen los virus con las células, que asaltan el material genético y lo ponen a trabajar en función de su programa. La dominación que viene casi no se siente. Es una dominación de nuestro interior, porque han avanzado enormemente las ciencias que tratan de interpretar al hombre.
Y la ciencia es como un cuchillo, depende de la mano que lo maneje. La ciencia no es ni buena ni mala, es. Pero lo que se puede hacer con la ciencia tiene calificación de bueno o de malo. Y entonces vamos a asistir, estamos asistiendo al dominio masivo de voluntades que no son conscientes de que están siendo dominadas. Hace largo, este viaje es largo, tiene raíces. ¿Cómo han avanzado las ciencias del marketing que son capaces de convencernos que una cremita así nos va a poner más jóvenes? O que una bicicleta nos va a ayudar a estilizar nuestra panza de viejo y todo lo demás. Y eso funciona, eso convence, porque si no, no se gastaría el platal que se gasta para tratar de convencernos. Pero hoy sabemos que cuando tú suscribes, me gusta o no me gusta, estás haciendo, sin que te des cuenta, el perfil de tu psicología, de tu forma de pensar. Y hoy es posible procesar a través de eso el perfil de millones de personas. Y es posible, con la nueva tecnología, trabajar con mensajes subliminales a la medida para los distintos perfiles. Esta forma de dominación no la conoció la historia de la humanidad porque no podía. Las nuevas tecnologías son maravillosas porque un muchacho camina por la calle con una universidad en el bolsillo si sabe consultar. Es notable. Pero las nuevas tecnologías le dieron voz a todos los idiotas y a todas las almas podridas que pueda haber en este mundo, transformando el capítulo de la información en un verdadero basurero de estrujar al hombre y condicionar. Pero en eso quiere decir que hay un problema civilizatorio. Guarda, yo no lo voy a ver, soy muy viejo. Pero las nuevas formas de dominación van a dejar todo lo que ha conocido la historia de la humanidad a la altura de una inocencia. ¿Y por qué digo esto? ¿Porque soy pesimista? Tal vez. Mi generación, llena de utopías, pensó que cambiando las relaciones de producción y distribución como consecuencia se iban a generar condiciones para un hombre distinto o un hombre mejor. Mi generación, humildemente pienso, que tal vez estaba acertada en parte, pero solo en parte, porque justifició el papel que cumple la cultura. Y que todo sistema no es solo relaciones de propiedad, formas de producir y de distribuir. Es concomitantemente con ello generador de una cultura fin, del punto de vista esencial. Y cuando hablo de cultura, no me refiero a los parámetros conscientes de eso que nos enseñan, o de lo que puede ser arte, o los valores conscientes que hablando. Cuando hablo de cultura, hablo del conjunto de reacciones casi subliminales que se dan en nuestra vida cotidiana, de tal manera que conforman un modo de ser, una conducta de carácter colectivo, no necesariamente consciente y pensada.
El consumismo es coherente como cultura a las necesidades que tiene esta civilización de mercado. Y este es un mundo laico, aunque haya mucha gente que cree en Dios, pero el verdadero Dios es el mercado. Y la cultura está subordinada a que sea funcional, a que seamos agentes de mercado. Y de hecho, no conscientemente, porque hasta aquellos que dicen ser contestatarios con la cultura contemporánea, los maravillosos ecologistas, no obstante, su modo de vida no puede escapar a la gigantesca telaraña que está tendida y que nos envuelve a todos y que es determinante. Un cambio de sistema a la postre significa un cambio de raíces culturales. Si no cambia la cultura, no hay cambio asegurado. Pasé un tiempo en la vieja Unión Soviética, de joven. Estuve en Lomonosov. Los muchachos me querían comprar una camisa que llevaba de Occidente, pobres. Eran insoportables. Pero no habían visto nunca esas camisas de ese tipo. Y estaban maravilladas por la magia de la mercadería. Y podría relatar otras cosas por el estilo. Y no se daban cuenta el valor que tenía el estar en una universidad, con una radio, con una cantora, dos muchachos, una piecita, un baño. El esfuerzo que significaba para tener una educación superior. Añoraban la mercadería de Occidente, más esplendorosa. Era todavía una Unión Soviética con dos botellas, una de pico ancho y otra. Pero ese pueblo no era consciente, porque ese pueblo estaba inmerso subliminalmente en la misma cultura. Triunfar es tener cosas nuevas, adorar al Dios mercadería. Y a veces no darnos cuenta. ¿Qué estudiante contemporáneo sabe que el boleto estudiantil costó una lucha infernal, que tuvo víctima y que no cayó del cielo? No lo digo en tono de reproche, lo digo en tono de pintar la condición humana. Perdemos la perspectiva de los sacrificios que hay. Renegamos, acertamos, no acertamos, nos equivocamos, no, pero tenemos una central de trabajadores. ¿Pero cuántas centrales hubo? ¿Y cómo se logró? ¿Y cuántas derrotas hay? Bueno. Esas cosas no pueden pasar porque no estamos conformes con lo que hemos logrado y ya estamos olvidados. Y ya nos olvidamos. Y parece que algunos logros cayeron del cielo por voluntad divina. Si Dios existe, es tan grande que no se ocupa de nosotros. O por lo menos no almuerza en la mesa del patrón. Ni en la nuestra. Por eso le doy gran importancia a la discusión cultural. Y le doy cada vez más porque cada vez hay más gente yendo a los psiquiatras, tomando ansiolíticos, gente que no puede dormir y todo lo demás, y todo en una manga rayado. Y quiere decir que hay algo que no anda bien, porque estoy seguro que los pocos aborígenes que quedan en las selvas
estarán agotados porque no encuentran un capincho para comer, pero no tienen problemas psicológicos. Ninguno. Duermen a pata suelta. Porque nuestra discrepancia era con un sistema, pero el sistema ha producido una civilización. Y entonces, acá no solo hay un problema de sistema, hay un problema civilizatorio. Y estas discusiones las tiene que incorporar la izquierda. Porque como dijo el compañero, el problema es la vida. Pero en serio. Porque los peligros que va a enfrentar el porvenir es el holocausto ecológico. Si esta civilización con el Dios mercado no encuentra otro camino que dar manija para el despilfarro y el despilfarro de energía y el agotamiento de todo. Porque la naturaleza tiene límites. Hay que incorporar el viejo concepto griego de límite. Los árboles no son infinitos en su altura. Creo que el más alto que hay en el mundo tiene unos 115 metros. Y es un fenómeno. Y el árbol más viejo tiene unos 4.700 años. No tiene 50.000 años. No tiene 200.000 años. Pero ¿cuál es el tope de la fortuna más grande que hay en el mundo? ¿Cuánto tiene? ¿Y hasta dónde llegará? Y no habrá que tener un tope de la plata que se puede amontonar. Hay que empezar a hacerse estas preguntas. Y en un mundo que quiere ser cristalino, de nylon, porque ahora lo que está de moda es la transparencia, la contabilidad de las grandes empresas. ¿Será transparente? Hay que hacerse estas preguntas. Porque ¿cómo puede luchar un sindicato si sabe que le están macheteando el salario y que le pueden pagar más o no? ¿O puede mandar una empresa a la ruina si la contabilidad real no es confiable? En fin. Hay que decir que cuando hablamos de cristalinidad, el primer resorte de la economía contemporánea son las grandes empresas. Y eso es la cosa menos cristalina que existe en el mundo. Pero he apenas tocado cosas que creo que deben de componer el arsenal futuro de las preocupaciones de la izquierda. No veo que la izquierda tiene que repetir el versito de 1920 con los cambios de la realidad. No los debe olvidar y los debe de conocer. Pero hay un conjunto de desafíos que los clásicos no tenían por qué tenerlo. Porque no tenían por qué desconfiar del holocausto ecológico. Pero la ciencia contemporánea hace 30 años que viene indicando lo que está pasando y nos aconseja lo que hay que hacer y no lo hacemos por falta de voluntad política en las grandes potencias, porque no pueden enfrentar los gigantescos intereses que habría que enfrentar y entonces nos hacemos los distraídos. Bien, creo que son preocupaciones futuras de la izquierda. Pero ¿por qué estoy acá? Acá hay compañeros jóvenes, muchos, no los conozco. Pero hay compañeros viejos, los conozco hace 40, 50 años. Anduvimos juntos en esto y en aquello. Este que está acá nomás lo conozco yo que sé cuándo. ¿Verdad? Han gastado una parte importante de su vida en esto. Tengo que venir y tengo que estar con los viejos compañeros para pedirles que redoblen
que redoblen y pongan de sí en esta lucha, donde los desafíos son enormes, pero un pueblo hermano, más que hermano, un pueblo que nació en la misma placenta, la República Argentina, en estos días le han sacado tanta plata, tanto valor. Yo no sé si las acusaciones de corrupción que hay, no sé cuánto tienen de verdad, cuánto tienen de novela, cuánto tienen, no sé, no lo puedo saber. Lo que tengo perfectamente claro que todo eso, si fuera cierto, es una mísera propina con respecto a la pérdida de valor que ha tenido el trabajo del pueblo argentino en esta disparada de carácter monetario. Y hoy mismo creo que se está pagando 70% de tasa aquellos dólares que se conviertan en pesos argentinos, una cosa de loco. Y eso sale del lomo del pueblo argentino. Yo no quisiera esa política de ajuste para mi país. Tenemos muchos problemas, tenemos muchos defectos. Sí. Porque somos parte de la condición humana y porque nunca uruguayos debiéramos de olvidar que somos pequeños y que los precios internacionales muchas veces son el sarno que golpea nuestra historia. Acá hay gente veterana como yo. Acá hubo un partido colorado que gobernó 90 años consecutivos y perdió el gobierno en la década del 50. ¿Y cuál fue la causa esencial? El deterioro de los términos de intercambio. Más claro, el precio de la carne y de la lana se vinieron al suelo y el gobierno quedó pelado. Y desesperado por un poco de divisas se puso hasta a racionar la carne y se armó un contrabando de carne adentro en el propio Montevideo. Y perdió el gobierno, naturalmente. Pudo haber cometido muchos errores, pero se fue sin firmar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Yo le tiré piedra, yo muchacho le tiré piedra a ese gobierno, pero en la perspectiva del tiempo me doy cuenta que lo que vino después fue peor. Porque en la vida se puede cambiar para peor. Eso lo aprendimos con mis compañeros. Con mis compañeros que en los años de soledad nos cambiaban de cuartel cada 5 o 6 meses. Y aprendimos que uno puede estar muy mal y peor, pero que puede seguir estando cada vez peor, porque hay lugares donde se está peor. Así que cambiar para mejor, no cambiar para peor. Porque esa película la hemos visto. Acá hubo una consigna en el segundo gobierno del Partido Nacional que algunos viejos deben de recordar: o gana la UVD o todo sigue como está, decía. Qué bollo hubiera sido que hubiera seguido como estaba todo. Así que estas cosas conviene recordarlas, porque la historia no se repite, pero de la historia se aprende. Por eso hay que militar y hay que no callarse la boca y hablar. Ello no quiere decir que todo lo que hayamos hecho está bien y que no nos equivocamos. Porque de ese hecho de ser pequeño se deriva la incidencia que tienen los precios internacionales en nuestro devenir. A ver, cuando empezamos a soñar con la regasificadora, el petróleo estaba a 110 el barril. Y no vino ningún genio de la economía a decirnos: viejo,
Mirá que el petróleo va a venir a 35 y 40 dólares. Y se vino como... Todo lo que podía surdir y pensar que hasta los taxímetros en el negocio que anduvieran acá, se hizo añico. ¿Por qué? Por una relación de precios internacionales. Producir alcohol a partir de la caña, seguro, con el petróleo a 100, 110, pero con el petróleo a 35, 40. Ay, pero están los adivinos con el diario del lunes, pero no te lo plantean antes. Y así podría hablar de hierro, que cuando empezamos a sacar números andaba cerca de 200 dólares la tonelada y vino a 35 en un año y pico. ¿Por qué? Y estas cosas hay que tenerlas muy presentes. Todas las clases sociales, incluso los trabajadores. Porque la leche en polvo llegó a valer 5.500 dólares la tonelada. ¿Y qué pasó con eso en el mundo? Le puso un cohete a la producción de leche en el mundo y se derrumbó el precio. Porque así funciona el capitalismo. Porque si voy al mercado y la lechuga vale en mí, vengo apurado a plantar lechuga. Y los otros hacen lo mismo y después nos ensartamos. Así funciona. Así que estas cosas las tenemos que tener presentes porque eso tiene repercusiones en el trabajo, en la economía y en muchos resultados. Por todo esto, compañeros, al final la política se resume. No es el esquema que voy a decir, pero lo esencial de la política es contribuir. ¿Cómo se corta el tocino? Si es un poco más gordo por un lado, es más flaco para el otro. Y si cortás un poquito más para el lado de los pobres, se te arma bronca del otro lado. Es así. Ese es nuestro papel. Le costó mucho al pueblo uruguayo construir la herramienta que se llama Frente Amplio. Y siento que hay una vieja generación que la está quedando por cuestiones del almanaque. Yo vine acá de un cumpleaños de un señor que cumplió 98 años hoy y que tiene la cabecita bien clara, Daniel Vidal. Pero eso no abunda. No llegamos en general a 98 años y mucho menos tenemos la computadora en regla. Es excepcional. Y de los viejos frentistas se están yendo por el almanaque. Y aquella lucha que vivimos somáticamente por la unidad y que costó tantos golpes, por eso le dimos el valor, se está perdiendo en el tiempo. Se está perdiendo. Porque cada vez gravitan más generaciones que nunca perdieron o nunca participaron en las derrotas, que no vivieron esos procesos, que tienen una visión naturalmente, espontáneamente mucho más triunfalista. Mis queridos amigos, los hombres aprenden mucho más de la derrota que de los triunfos, porque los triunfos nos envanecen y hasta a veces nos estupidizan. Y las derrotas, si no nos deshacen, algo nos enseñan. Por todo esto, la lucha por el frente, la lucha por su unidad con diversidad, es una cuestión estratégica, pero es estratégica comunicarse con nuestro pueblo. El más radical no es el que grita más fuerte, es el que junta más voluntades para construir el porvenir. No se arregla con grito, se arregla con una fila india larga, de mucha voluntad. Porque no hay cambio en un día, hay cambio a lo largo de muchas vidas. Gracias, compañeros, y les doy un abrazo y tengan suerte.